Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén gozando de un tiempo maravilloso en medio de su casa, de su familia y, por supuesto, ¿verdad? Con la presencia del Señor, que es lo más maravilloso. Y como estamos en tiempos, ¿verdad? En tiempos de gozo, en tiempos de búsqueda, en tiempos de reposo, también debemos de entender que estamos en tiempos de fe. Y si algo es importante es que podamos nosotros analizar por en este espacio de escritorio pastoral esto, precisamente los tiempos de fe. Hace algunos días estuvimos platicando con todos ustedes acerca de este tema, pero yo quiero puntualizar algunas cosas que me son importantes que usted y yo podamos analizar más detenidamente. Eh, y quisiera entonces llevarlo a que pudiéramos verlo, y en la diapositiva que usted tiene ahí en su pantalla puede ver lo que lo que está ahí que dice tiempo de fe. Puede ver esa panorámica y obviamente, verdad, es una tormenta que se avecina, una persona que está preparada para recibir la tormenta, el aguacero, pues con el respectivo paraguas, y me imagino que su atuendo de igual manera. Y cuando nosotros empezamos a analizar eh, qué tiempo estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo el final de los tiempos a causa de todas las cosas que se están dando al unísono. La palabra del Señor dice o nos declara a nosotros que cuando veamos que todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo, eso es lo que da a entender las escrituras, entonces nosotros debemos de levantarnos, erguir nuestras cabezas, levantarlas hacia el cielo y esperar nuestra redención, saber que nuestra redención está cercana. Pero ¿sabe una cosa? Cuán necesario es que nosotros podamos tener fe en nuestra vida. Y yo quiero platicar entonces con usted acerca de esto. Primeramente, pues obvio es que vayamos nosotros al libro de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos nos vamos a dar cuenta lo que la palabra del Señor nos habla y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión Arcas Fernández lo dice todavía aclarándonos un poco más el panorama. Por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades, oiga, que no vemos. O sea que es una realidad lo que nosotros vamos a vivir, es una realidad lo que nosotros vemos ahí sí que por las celosías, estamos a punto de encontrarnos con nuestro amado, y son realidades para nuestra vida que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, y obviamente vamos a lograr verlo, vamos a lograr verlo, vamos a lograr ver a nuestro amado. Recuérdense que la Biblia declara que la paz, siguiendo la paz, la santidad, entonces nosotros veremos al Señor. Y obviamente pues se necesita esa fe para seguir la paz, y se necesita esa fe para que nosotros podamos sumergirnos en la santidad, santificar nuestras vidas, llevar a cabo lo que el Señor quiere, para que entonces nosotros vayamos a tener esa evidencia de las realidades que aún no vemos, pero que vivimos convencidos de que existen esos bienes que nosotros estamos esperando. La palabra de Dios para todos, que es la siguiente versión, dice: la fe ahora bien es la realidad de lo que esperamos. Oiga, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es decir, ya ha sido comprobado, y los mismos apóstoles, los mismos discípulos hablaban de hablar, valga la redundancia, el apóstol Juan: nosotros no podemos callar lo que hemos visto, oído y aún palpado en cuanto al verbo de vida. Entonces, si algo es importante es que nosotros podamos tener esa certeza, si algo es importante es que nosotros podamos estar seguros, tener esa confianza en
en que el Señor, todos los bienes para nosotros, todos los bienes existentes espirituales están presentes para nuestra vida, creyendo a las promesas de la palabra. Pero avancemos un poquito más, porque de esto nos vamos a dar cuenta nosotros que la realidad de la palabra es la que nos lleva hacia la prueba eh, palpable de lo que nosotros aún no podemos ver, pero que ahí está y que llegará en su momento. Si nosotros confiamos, si nosotros nos aferramos a esa verdad, a esa palabra maravillosa que está escrita aquí en la palabra profética más segura, que es la Biblia misma. Entonces, importante es que nosotros podamos cada día vivir ese convencimiento. Cómo nos va a convencer el Espíritu Santo? A través de las Escrituras. Eso es definitivo. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, porque cuando nosotros vemos la Escritura, dice que Dios puso en todos puso una medida de fe. Ahora dependerá de cada uno de nosotros en dónde vayamos nosotros a devolver, a sembrar esa fe, o en quién vayamos a poner esa fe, para que entonces podamos alcanzar las promesas del Señor, o bien aquel que lo puso en otro lugar, en otro Dios, pues tratará de alcanzar algo de aquel Dios en el que confió, pero seguramente, como ese Dios está muerto, no va a alcanzar mayor cosa. Sabemos nosotros que la palabra misma dice que el Dios en el que nosotros creemos, que es Jehová Dios de los ejércitos, que es Yahvé, le llaman otros, que tiene es el nombre, es Hashem, etcétera, es Jehová Nisi, es Jehová Rafa, es Jehová el yo soy. Cuando se presentó Moisés delante de Faraón, antes de llegar con él le preguntaba al Señor en la zarza, o en medio de la zarza, le preguntó: cuando vaya a Faraón, ¿quién le voy a decir que me envió? Y el Señor le dijo: el yo soy. Y usted sabe que el yo soy significa todo prácticamente. El yo soy, y después el Señor Jesús vino a corroborarlo cuando él decía: yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Es decir, eh, todo prácticamente, todas las cosas que nosotros conocemos prácticamente provienen de Dios, y es Él mismo manifestándose a su creación. Ok, entonces, pero yo quiero que vayamos a analizar un poquito más con respecto a esta fe que tan necesaria nos es en este, y por supuesto en todos los tiempos, pero en este tiempo nos es muy necesaria la fe. ¿Qué más dice la palabra del Señor en cuanto a la fe? Miremos, dice en Hebreos capítulo 11, verso 6: pero sin fe es imposible, mire usted, es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, veamos algo. Mire, qué grandioso que el Señor, al habernos dado a su Hijo Jesucristo, yo creo que con eso era mucho más que suficiente. Pero el Señor no le bastó eso. No le basta hacernos, no le bastó hacernos esa misericordia tan extraordinaria a través del sacrificio de Cristo Jesús, sino que consigo todavía nos quiere a nosotros galardonar si le buscamos. Por eso es que sin esa fe, claro, nosotros entendemos que Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe. Por eso es que a través de Jesucristo es la única manera en que nosotros vamos a poder llegar al Padre, y Él lo dijo categóricamente en Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie, absolutamente nadie, llega a través de ninguna otra persona
Por ningún otro medio se puede llegar al Padre si no es a través de la fe. Pero es obviamente esa fe, eh, más adelante en otros capítulos de este escritorio pastoral, vamos a estar analizando un poquito más acerca de las obras que la fe necesita tener y desarrollar, así como Cristo desarrolló no solo la obra maravillosa en la cruz del Calvario, del holocausto, del sacrificio maravilloso de Él como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, sino que también otras obras que el Señor nos enseña a través de su palabra. Sin embargo, quiero puntualizar en esto, y es que sin fe, entonces es imposible agradar a Dios. Es decir, si nosotros no creemos en Cristo Jesús, si nosotros no creemos en lo que Él hizo, en ese sacrificio maravilloso que Él hizo, esa justicia de Dios para nuestras vidas, no podemos nosotros acercarnos a Dios. Porque, pues entonces, ¿cómo creeríamos? De ninguna manera. Por eso es que todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que entonces es galardonador de los que le buscan. Pero avancemos porque el tiempo rápidamente nos consume. Hebreos capítulo 11, verso 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos alcanzaron? Un buen testimonio. Eso fue lo que alcanzaron, un buen testimonio. Y eso es lo que nosotros pretendemos alcanzar también, un buen testimonio. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de tener ese buen testimonio en el Señor? Y obviamente lo vamos a alcanzar a través de la fe. La fe es poder creer lo que su palabra dice, lo que su justicia nos declara a nosotros. Ahí mismo podemos ver una siguiente versión, que es la Arcas Fernández, donde nos indica que por ella merecieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. Es decir, el que creyó, el que tuvo fe, el que lo voy a decir así, el que se aferró, el que se colgó de la fe y el que se revistió de esa fe, entonces tuvo obtuvo o mereció por medio de ello la aprobación de Dios. Y de igual manera, ahora nosotros tenemos que revestirnos de Cristo, que es la fe misma, que es el autor y consumador de la fe, para poder alcanzar o para poder merecer esa aprobación de Dios. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, no va a preguntar cuántas cosas buenas hicimos, sino si nosotros nos revestimos de Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe misma. En la Biblia del Código Real, en la CDG, dice, porque por ella llegaron a ser justificados los antiguos. Entonces, ¿qué alcanzaron? Justificación. Nosotros por nosotros mismos no podemos justificarnos. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuán necesario es que nosotros podamos justificarnos a través de la fe. ¿Cómo nos justificamos a través de la fe? Obviamente creyendo en esas obras de la fe, es decir, la práctica de la palabra del Señor que nos va a llevar a nosotros a la justicia delante del Señor, y eso nos va a dar a nosotros la aprobación de parte de Dios. Pero quiero ir concluyendo con un par de cosas más. En Santiago capítulo 2, verso 18, dice la palabra del Señor, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La Arcas Fernández nos da un poquito más de panorama y nos dice, se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe. Yo, en cambio, tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrar tu fe sin obras. Que yo por mi parte, mediante mis obras, te mostraré mi fe. Entonces quiere decir que la fe definitivamente tiene esas obras, tiene la capacidad de desarrollar obras. ¿Cuáles obras? Porque no solamente es creer en el Señor, sino creerle al Señor, que cuando nosotros accionamos en la palabra del Señor, entonces alcanzaremos a través de ello las promesas, los resultados que la palabra misma nos habla. No se trata de tener fe
tan solamente con decir yo leo la palabra, yo la tengo en mi corazón, no, sino que la vida en la palabra es la que nos va a llevar a nosotros a tener precisamente esas obras, las cuales las vamos a mostrar ante el mundo y dirán entonces que tenemos fe. Y concluyo con esto, que es una pregunta interesantísima. En Lucas capítulo 18, verso 8, dice la palabra del Señor, os digo, hablando del Señor Jesucristo aquí en este pasaje, dice él mismo, os digo que pronto les hará justicia. Bueno, al leer el contexto de esto, usted se dará cuenta de qué es lo que está hablando, de un rey injusto, de una mujer viuda que le estaba pidiendo justicia, etcétera. Pero dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando yo analizaba esto, me daba cuenta que entonces esta fe, cuando el Señor está hablando aquí, lo voy a poner desde el punto o de vista o del ángulo en el que lo hemos estado viendo en estos pasajes anteriores. La pregunta es, ¿seguirá alguno en esta tierra obrando según la fe? ¿Seguirá alguno llevando las obras de la fe? ¿Seguirá alguno obedeciendo la palabra del Señor? ¿A quiénes va a alcanzar el Señor si no es aquellos que estén obedeciendo? Por eso Él dice, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta para nosotros debería de tener una respuesta. Sí. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros los que anhelamos y deseamos hacer las obras de la fe para decir no solamente que tenemos fe, sino que la fe obra en nosotros y esa obra de justicia lo que hace es llevarnos a nosotros a obrar en justicia, a desarrollar la vida en justicia, la vida del Espíritu, para que entonces otros puedan creer en Él, amarlo a Él y amar su palabra. Así que quiero dejarle eso en su corazón, que su respuesta sea un sí, hallará fe. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente escritorio pastoral.